Pues bien, ahora lo que haremos es crear un modelo que conecte con nuestra tabla que hemos hecho en la base de datos. Para eso utilizamos el artisan, make model y el nombre del modelo. Una vez creado, buscamos el archivo que nos devolvió, que se encuentra directamente en app. Observamos que está vacío, sin embargo ya es totalmente funcional. Tenemos que indicarle qué tabla es la que vamos a utilizar dentro de este modelo. Si recordamos, nuestra tabla se llama alumno. Entonces el tipo de variable que vamos a utilizar es protected, para que solamente se pueda utilizar desde dentro de esta clase. La variable se llama table o table y alumno es la tabla de la base de datos. También vamos a indicar cuáles son las variables que pueden ser llenadas. En este caso, nombre, correo electrónico y contraseña. Vamos a evaluar ahora el modelo que acabamos de crear con Tinker, que es una consola que precisamente nos permite evaluar comandos e imprimirlos en una consola. Vamos a ejecutar Tinker con la ayuda de Artisan, escribiendo php artisan Tinker. La idea es probar el modelo que acabamos de crear. Para eso tenemos que utilizar o mandar llamar al modelo que está debajo de app. El modelo, como recordamos, se llama alumno. Y vamos a tratar de ingresar un registro utilizando el modelo. Entonces el objeto es alumno, el método es create y create lleva los parámetros que permiten ingresar los datos a los campos de la tabla. Los campos que vamos a modificar, o que vamos a utilizar más bien, son nombre, email y passwords. Los datos van a ser totalmente aleatorios. Lo que tenemos que poner especial atención es en el formato en el cual se ingresan estos datos. Observamos los parámetros, el parámetro más bien dicho es un arreglo de llaves, en este caso el nombre de la llave y el dato que vamos a guardar. Una vez que terminemos de escribir los datos por completo, la línea se termina con punto y coma, y una vez dándole enter, en automático se guardan los datos. Si no nos devuelve ningún error y nos aparece esa información, quiere decir que el dato está guardado. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a utilizar otro método que se llama all, que es el método all, para que nos presente todos los datos del modelo que se encuentran. Ya previamente había ingresado un registro, que justamente en este momento ingresamos, el de orlandohotmail.com, es el que se guardó sin ningún problema. Algunas veces es necesario ingresar datos de prueba a las tablas, y meterlos uno por uno resulta un poco engorroso. Para eso tenemos los seeders, que nos permiten hacer esta tarea mucho más sencilla, y Faker Factory inclusive lo hace aún más sencilla, metiendo por volumen datos totalmente aleatorios.
Como siempre, vamos a ayudarnos de el artisan para poder ejecutar ahora los seeders. Make seeder y el nombre del seeder que vamos a crear, alumnos seeder en este caso. Lo que hace es crear un archivo donde nosotros vamos a hacer los seeders. En este caso van a ser los datos que vamos a ingresar a la tabla alumno. Para eso necesitamos la clase DB que se encuentra en la ruta esta que estoy escribiendo, Illuminate Support, y ahí es donde se encuentra la clase DB. Bien, ahora ya podemos hacer uso de esta clase. Hay que recordar que todas las rutas empiezan con mayúscula. Ok, al igual que hicimos con Tinker, utilizamos la clase DB en este caso, tabla, que es el método, y la tabla alumno de la base de datos. Vamos a utilizar insert y el parámetro que ya conocemos, que es un arreglo. Este arreglo va a contener el par de llaves, campo y el contenido del campo. Para este ejercicio, al igual que en el de Tinker, vamos a utilizar los campos nombre, correo electrónico y contraseña. Vamos a escribir datos totalmente aleatorios. En un momento vamos a ver que el ir ingresando un registro a la vez puede automatizarse. Eso siempre se va a hacer para pruebas. Cuando una aplicación ya está en producción, obviamente los datos serán ingresados a través de un formulario. Pero para este momento en donde queremos hacer pruebas, queremos saber cómo funcionan nuestros filtros de los modelos, es útil llevar a cabo estos seeders. Lo próximo que tenemos que hacer es modificar el archivo database seeder, que es el que ejecuta todos los seeders que hayamos creado. Por default trae el formato para llamar a la clase o clases que hayamos creado. Estamos hablando de seeders. En este momento solamente hicimos un seeder que es alumno seeder. Entonces hacemos ese llamado desde el database seeder, que es el que se va a ejecutar, que se va a mandar llamar para ejecutar a todos los seeders. Entonces guardamos alumno seeder y database seeder. Invocamos al artisan para mandar llamar la opción dbSeed, que en este caso lo que haría es generarnos el seed. Como nos podemos dar cuenta, entonces se generó el registro que le indicamos dentro del seeder. Utilizaremos ahora esta clase especial llamada Faker Factory. Tenemos que regresar primero al archivo seeder, alumno seeder, porque es ahí donde vamos a colocar la función. Nos permite generar registros por volumen. Vamos a utilizar Faker Factory. Y la función create para ir generando nuestros registros.
De hecho, aquí debemos de utilizar un alias para no utilizar Faker Factory por completo, sino solamente el puro alias. Utilizamos un for que va a indicar cuántos registros son los que vamos a crear. Utilizamos emmet. De hecho no es emmet, es code, el IntelliSense, que nos permite utilizar el formato para un for. Entonces solamente lo adecuamos a nuestras necesidades. Va a ser un for desde 0 hasta 50. Y se va a ir incrementando. Hay que colocar todo correctamente. Mandamos llamar entonces a la tabla, que será la tabla alumnos. Y de aquí en adelante es exactamente lo mismo, pero en lugar de poner datos específicos como hace un momento nombre Pedro Morales, aquí Faker Factory lo va a hacer aleatorio a través de una función. Bien, entonces nombre va a ser igual, y aquí viene la función Faker first name mail. Es decir, nos va a generar aleatoriamente a través de un diccionario, obviamente, un nombre de persona. Después email, también con Faker viene la función crear correos aleatorios. Por último, el password. El password es algo más complejo. Para no complicarme, simplemente voy a generar un número aleatorio, solo uno. Se pueden generar varios, un conjunto de ellos o un conjunto de números y letras, etcétera, etcétera. De hecho, viene una función password especial, pero por el momento no vamos a utilizarla. Simplemente para observar cómo se generan todos estos datos de manera aleatoria. 50 registros vamos a crear. Vamos a indicar también la fecha en la que se creó, porque en nuestra tabla alumnos lo requiere. Existen estos campos, el creado a tal fecha y modificado en tal fecha. Hacemos el uso de la función date. El formato para la fecha es año, mes y día, horas, minutos y segundos. Entonces actualizado en la fecha, y solamente vamos a copiar la fecha. Guardamos. Observamos que esté todo bien. De hecho aquí me falta una A. Nos hacemos uso del artisan. Recuerden debesit. Y es todo. Acaba de crear 50 registros dentro de la tabla alumnos. Para mostrarlo, entonces vamos a traer el phpMyAdmin y observar que esos registros se acaban de crear de manera aleatoria. Muy bien, entonces hasta acá quedaríamos con Seeder y Faker Factory. Vamos a ver cómo funcionan las llamadas a Eloquent y los filtros que también nos da Eloquent.